Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción B para el examen de reserva 1 del año 2014. En este problema nos dicen que tenemos una cámara de vacío con una temperatura de 448 grados y en ella hemos introducido 0,5 moles de yodo y 0,5 moles de hidrógeno. La capacidad de este recipiente es de 10 litros y para esta temperatura la constante de equilibrio para las concentraciones tiene un valor de 50 unidades. Nos piden que determinemos, por un lado, la constante de equilibrio para las presiones parciales y por otro lado, la presión total del sistema y las presiones parciales de cada gas una vez que se alcance el equilibrio. Bien, para comenzar, como siempre en estos problemas, lo mejor crearse una tabla. Así podemos visualizar todo el proceso de forma rápida. Inicialmente, colocamos los moles de los reactivos. Decimos que para cada uno de ellos van a reaccionar X moles. Fijaros que al final van acompañados de sus coeficientes estequiométricos. Esto lo me justifica que, por ejemplo, para el yoduro de hidrógeno se nos vayan a formar 2X moles en este proceso. Así, cuando se alcance el equilibrio, lo que tendremos serán los moles iniciales menos los moles que han reaccionado. Sin embargo, para el yoduro de hidrógeno, como inicialmente no había nada, simplemente tendremos los moles que se han formado. Fijaros que como tenemos que usar la constante de equilibrio para las concentraciones, tenemos que expresar estos moles en cantidades molares. Así lo que haremos es dividir estos moles entre los 10 litros que tenía de volumen el sistema o el recipiente en el que se encontraba el sistema. Para la primera pregunta, el proceso va a ser muy sencillo. Fijaros que nos piden el valor de K sub P. Nosotros tenemos que recordar que existía una relación entre K sub P y K sub C. Simplemente eran proporcionales y directamente al producto de K sub C por la constante de los gases y la temperatura y elevado al cambio del número de moles que se produce en el sistema. Es importante recordar que el incremento de moles que se produce en el sistema viene contemplado desde el punto de vista de los moles en estado gaseoso. No podemos confundir ni utilizar ni líquidos ni sólidos. Es importante tener en cuenta que nos referimos al número total de moles y por tanto lo que calculamos es la diferencia entre productos y reactivos. Es importante en este ejercicio puesto que la diferencia entre los moles de reactivo a producto es nula. Y por tanto, fijaros, como hay 2 moles en los reactivos en estado gaseoso y 2 moles en los productos en estado gaseoso, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que el valor de K sub P y el valor de K sub C es el mismo. A partir de aquí, comenzamos el segundo apartado. Para poder resolver el segundo apartado, lo que nosotros tenemos que calcular es cuántos moles al final tenemos en el equilibrio y cuáles son las concentraciones. Puesto que una vez que conozcamos los moles que tenemos en el equilibrio, para cada uno de los gases, como tenemos tanto el volumen como la temperatura, podremos calcular la presión parcial de cada gas. Así, lo que hacemos es plantear la constante de equilibrio para las concentraciones. La escribimos. Sustituimos los valores que tenemos en la tabla y ya empezamos a vislumbrar que lo que vamos a tener es una ecuación de segundo grado. Fácilmente podríamos habernos quitado lo que sería el volumen, puesto que se repiten todos los términos. Y eso es lo que quiero que en principio veáis. Fijaros que cuando he pasado de la parte A a la parte B de la ecuación, lo que nosotros hemos hecho es simplemente quitar el valor de 10. Y operando lo que llegamos es una expresión cuadrática. Lo que vamos a hacer aquí a partir de este momento es agrupar los términos, de forma que el 4x cuadrado lo llevaremos hacia la izquierda. Así nos queda una ecuación de segundo grado que se puede resolver. Para esta ecuación de segundo grado se obtienen dos valores, pero uno de ellos no es admisible. Fijaros que los dos son valores positivos y en principio lo que tenemos que tener muy claro es que una ecuación de segundo grado simplemente es una herramienta matemática y nosotros tenemos que ponerle los límites y acotarla para que tenga sentido dentro de nuestro problema. Fijaros que si nosotros estamos haciendo reaccionar 0,5 moles de yodo y 0,5 moles de hidrógeno, no tiene lógica que reaccionaran más moles que los que hemos introducido en lo que es el reactor. Así que la única solución válida para nuestro problema será aquella que equivale a 0,39 moles, puesto que la solución para 0,697 requeriría una mayor cantidad de moles. Así, lo que nosotros ya podemos decir es que cuando se alcance el equilibrio, de yodo seguirán restando 0,11 moles, de hidrógeno seguirán quedando dentro del
de la cámara de vacío otros 0,5 moles, puesto que son iguales. Sin embargo, de yodo se habrá formado el doble de moles de los que han reaccionado, es decir, 0,78. ¿Qué vamos a hacer con estos valores de los moles? Pues muy fácil, vamos a aplicarle lo que es la ecuación de los gases ideales. Así, teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, nosotros podemos despejar la presión para cada uno de ellos. Nosotros lo que podremos hacer es, teniendo en cuenta que tanto el yodo como el hidrógeno tenemos el mismo número de moles, por tanto los dos tendrán la misma presión parcial. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el número de moles, utilizar la constante de los gases. La temperatura es muy importante, que no debemos olvidar que tenemos que expresarla en grados Kelvin y dividirlo entre el volumen. Esto me da que la presión parcial del yodo y el hidrógeno es de 0,65 atmósferas, mientras que la presión parcial para el yoduro de hidrógeno va a ser mayor, puesto que el número de moles que tenemos de este gas también es mayor. Así el valor que obtenemos es de 4,61. Fijaros que ya había dejado también un poco abajo lo que es el resultado de la presión total. La presión total se puede calcular como la suma de las presiones parciales que hace cada uno de los gases. Y así se obtiene 5,91 atmósferas. Pero también podríamos haber calculado este valor sumando el número total de moles que había en el equilibrio, es decir, los 0,11 moles de hidrógeno, los 0,11 moles de yodo y los 0,78 moles de yoduro de hidrógeno, haberlos sumado y haber calculado la presión total para este número total de moles. Y hubiéramos obtenido el mismo resultado. Venga, espero que este ejercicio os haya resultado de utilidad. Nos vemos en los siguientes. Mucho ánimo y hasta luego.